Y bueno, justamente para precisar en qué vamos, y repito que no se nos olvide esto que es mucho más importante que los spots de las campañas, vamos a recibir con mucho gusto en el estudio al doctor Rogelio Rodríguez Garduño, que es especialista en Derecho Constitucional por la UNAM. Bienvenido, doctor. César, muy buenas tardes. Un gusto nuevamente estar contigo. Pues un con gusto el auditorio, que por supuesto. Que estés con nosotros, por supuesto. Y es para desvelar, explicarle a la ciudadanía, explicarle a la gente en qué va. Es decir, se ha estado impugnando esta ley, eso lo preveíamos, tú mismo lo dijiste, hay que prepararse para defender la constitucionalidad, pero ¿en qué va? ¿Se mete como a un refrigerador, va a estar ahí durmiendo el sueño de los justos, o qué van a pasar con estos recursos? Bien has dado cuenta, se impugnaron por vías que no fueron las adecuadas en términos de nuestro ordenamiento constitucional, pero ya se ha impugnado por las vías que previenen la Constitución. ¿Cuáles son estas vías? La acción de inconstitucionalidad. ¿Quiénes lo han hecho? La minoría del Congreso, correspondiente al 33% de diputados y senadores, para hacerlo en suma, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es un sujeto legitimado, y el INAI. Estos tres sujetos han ido por la acción de inconstitucionalidad. Se ha impugnado también por otra vía que previene el propio 105, por controversias constitucionales. Lo han hecho 8 municipios, lo han hecho más municipios, pero en esencia se ha admitido a trámite. Sí, ayer dábamos cuenta, se recibieron algunos allá. 8 y se están estudiando con posibilidades de éxito 2 más. En suma, 3 municipios del Estado de México, 3 de Puebla y 3 de Yucatán. Destacando la importancia de algunos, como Nezahualcóyotl o Cholula en Puebla, por decir alguno. Que tienen situaciones dramáticas en algunos seguridad, casos, y requerirían de apoyo, ¿no? Ahora bien, las acciones que se están intentando son diferenciadas, pese a que son respecto a un mismo ordenamiento. Las controversias constitucionales son por un tema de invasión de competencias. Los municipios están doliendo en esta acción ante la Corte de que se les está relevando de una función constitucional esencial, que es la de la seguridad pública. Y a través de la seguridad interior, con un enunciado en su artículo 11, me parece muy poco afortunado, decir a valoración que cuando haya una insuficiente cooperación o nula cooperación de los municipios o los estados, entonces tendrá lugar la declaratoria para la intervención de la seguridad interior, que es el uso de las Fuerzas Armadas expedita en el artículo 89, fracción 6 de la Constitución. Detengámonos en eso. O sea, tú ubicas, como lo hacen ahora estos municipios, que ese artículo en particular es un vicio, es un problema, o queda pues al garete la decisión de cuándo sí y cuándo no entrar con fuerzas federales. Materialmente lo deja en la discrecionalidad de operar en todo momento, porque decir insuficiente es un criterio valorativo. Y entonces tendríamos una constitución con todas las bondades y avances que hemos tenido, y paralelamente tendríamos la posibilidad arbitraria de valorar cuándo es insuficiente o nula la participación de quienes originalmente tienen la tarea de seguridad pública, que son los municipios y los estados. Claro. Con esto, César y auditorio, lo que se estaría estudiando es crear 2 esquemas paralelos. Uno, el constitucional formal, que es cuidadosamente llevado a lo largo de la historia con todo lo que podamos platicar, y crear un esquema paralelo para que de facto se legitime el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Ahora, una cuestión. Hemos dado cuenta de que han llegado las impugnaciones, las reciben, se dice que se acepta, se le da trámite en la Suprema, pero ¿qué sucede allá adentro? Eso es muy difícil. La Suprema es muy cerrada para los ojos de la sociedad. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Ya que la recibieron, sí. ¿Cuánto tiempo se van a tardar? ¿Va a estar antes de las elecciones o no? ¿Cómo funciona esto? Antes, déjame hacer una precisión de segundos. Por otro lado están las acciones de inconstitucionalidad, que esta tiene por objeto plantear la inconstitucionalidad de manera abstracta. Porque las primeras tienen un problema. De acuerdo con la fracción 1 del 105, de llegarse a declarar procedente de las controversias, tendrían efectos solo interpartes. O sea, crearíamos estado de excepción en esos 8, 9 o 10 municipios. Solo esos municipios. Lo que me parece que sería garrafal. Porque tendríamos que esperar a que los demás municipios vayan con todos los elementos políticos que esto entraña y crearíamos un estado de excepción muy complicado, de desorden y anarquía en el país. Luego, las acciones de inconstitucionalidad. Estas tienen o procuran que respecto de los torales artículos de la Ley de Seguridad Interior se declare la inconstitucionalidad, por lo tanto se expulsen de ese sistema. ¿Qué pasa dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? En principio el ministro oponente, Pardo Rebolledo, tiene bajo su delicado encargo el admitir o no admitir a trámite estas 2 vías. Se ha decidido que sea un mismo ministro instructor para conocer de las 2 vías de control de constitucionalidad. El suscrito
considera que pudo haberse pensado en otra solución porque se trata de dos cuestiones diferentes, si bien es el mismo tema. Pero bueno, lo tiene el ministro está haciendo una evaluación primero en cuanto a su procedencia y admisión, para posteriormente entrar a su estudio que requerirá en su ponencia y en coordinación con la Suprema Corte el que él presente un proyecto. Un proyecto que por su naturaleza deberá ser público, darse a conocer a la opinión pública y que será materia de un escrutinio. Y los ministros tendrán que entrar a una votación de pleno, en el caso de las acciones de inconstitucionalidad, claramente, y si hubiera 8 votos de los ministros en donde coinciden en la inconstitucionalidad, se declarará la inconstitucionalidad de esta ley, saldrá expulsada, como en algunos casos asumo que debe ser. Eso es lo que esperarían los activistas y toda esta gente que protestó tanto, pero ahora, en tiempos, como por la presión social, por la importancia del tema, ¿prevés que esté antes o después de las elecciones? ¿Crees que pueda Desde ser? el punto de vista formal, de acuerdo con los tiempos que establece la ley reglamentaria del artículo 105 en sus fracciones 1 y 2, debiera ser antes. Esta decisión debería de estar incluso al margen de los procesos electorales. O sea, debería estar antes. Debería estar antes. Ese es el llamado incluso. Sí, es el llamado porque desde el punto de vista estrictamente jurídico constitucional, los términos de esta ley reglamentaria nos darían para que... La acción de inconstitucionalidad es abstracta. Es un estudio que hace la Suprema Corte respecto de la constitucionalidad, ni siquiera es un proceso contencioso. No está contendiendo la Corte, ni están contendiendo los promoventes contra nadie. Es depurar el orden jurídico y alinearlo con la constitucionalidad. Los términos de la ley nos dan perfectamente para que estuviera antes de los procesos, de cuando menos tenga lugar los sufragios. Bueno. Ahora, por cuanto a las controversias, sí son controversias, pero no son controversias como una controversia civil. Son controversias para buscar la armonía constitucional. Tampoco tendríamos que tener esto y los tiempos, insisto, desde la admisión, ahora el estudio y la presentación al Pleno nos dan perfectamente para que esto suceda. Pues ahí está, usted escuchó al doctor. Muchas gracias. César, es un gusto como siempre y agradezco tu invitación. No, al contrario, gracias. Debería estar antes de las elecciones esto. Vamos a estar dando seguimiento. Que tengas buena tarde y muchas gracias. Gracias, César. Gracias, auditorio.